Ay, Pimponcho, pues ahora vamos a cambiar a la fama y la justicia. En esta sección que hablamos de diferentes temas de famosos relacionados a las leyes, a la justicia. Cuando una celebridad fallece, en ocasiones la pérdida viene acompañada de pleitos familiares, casi siempre por las herencias, incluso sin importar que todo el proceso esté en orden. Suelen aparecer muchas personas que quieren una parte de los bienes y llevan a cabo procesos legales para lograrlo. ¿Quiénes son estos famosos que protagonizan escándalos muy grandes por las herencias? Vean. Y para hablar de este tema está con nosotros el maestro en Derecho Víctor Rivera. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien, muy agradecido aquí, contento de poder participar. Oye, bueno, siempre en las herencias hay líos, pero centrándonos en los famosos y lo que acabamos de ver, por ejemplo, José José hace un testamento hace muchos años en México. No sabemos si hay un testamento en Estados Unidos, pero al parecer sí. Entonces, ¿cuál testamento vale? El testamento que tiene validez legal es el último. Pero al momento de realizar un último testamento, si hemos realizado testamentos anteriores, quedan sin efectos legales. Para poder realizar un testamento se lleva un protocolo ante un notario público, con independencia de la legislación o en el país que se realice. Probablemente si existiera un testamento en Estados Unidos, se tuvo que haber realizado las preguntas que el notario público realiza bajo una embajada y un cónsul mexicano, porque partimos de que José José es una de nacionalidad mexicana. Entonces, por lo tanto, debe siempre estar regido por la legislación mexicana. Entonces, para poder realizar un testamento en otro país, se tiene que dar vista a la embajada, se tiene que hacer por medio de la embajada mexicana y se deja sin efecto los testamentos anteriores para que no tengan ningún problema. Mira, es que esto que me estás diciendo creo que es la clave en este tema, porque ellos estaban muy contentos, tanto la familia de José José, los otros dos hijos que no son Sara Sosa, Marisol y José Joel, diciendo encontramos un testamento. También esto de encontramos un testamento, creo que es muy fácil. No sé por qué la gente hace tanto rollo con el testamento. Si vas a las notarías y lo buscas, aparece un testamento, si es que lo hay, ¿no? Sí, de hecho, al momento... No tienes que tener el papel, me refiero. No es necesario tener el documento, el testamento físicamente. Cuando nosotros abrimos una sucesión testamentaria o intestamentaria, que obviamente la palabra depende si se encuentra el documento, se haya realizado, el Poder Judicial o ante el notario público tienen la obligación de girar oficios al Colegio de Notarios. Entonces, no hagan tanto rollo, fallece alguien y te vas directo al colegio de notarios y ahí se sabe si hay testamento o no. Sí, debe tener testamento. Es que cuando existe el testamento, los bienes se van a repartir bajo la voluntad del testador, del finado. Aunque no sea igual, en partes iguales. Aunque no sea igual. Puede existir 5 hijos y se lo pueden dejar solamente a uno, si esa fue la voluntad, ¿no? Y cuando no existe un testamento, se va a repartir los bienes en partes iguales a la parte proporcional de la cantidad de herederos, de los hijos descendientes como tal, o dependiendo del rasgo sanguíneo que tengan, ¿no? Ok, pero entonces si un famoso deja un testamento, que nunca hemos entendido esto, ¿por qué siempre aparecen los otros y quieren reclamar algo, aunque no estén en el testamento? O sea, por ejemplo, si hay dos hijos, como dices, si a uno le dejaron todo y al otro no, ¿por qué puede venir a querer impugnar el testamento? Porque es un derecho que tiene, ¿no? Okay. Eso sí es importante resaltar, porque creo que hasta toda la sociedad lo debe de saber. Cuando una persona al momento de tener sus apellidos y demostrar el rasgo sanguíneo con un acta de nacimiento y la descendencia directa, pues tiene el momento de exigir ver si puede impugnar dicho testamento, pero esos trámites a veces nada más se hacen por ganar tiempo, no por cambiar el resultado. Sí, porque si no diríamos, ¿para qué sirve un testamento si alguien lo puede venir a impugnar? Esa es la finalidad del testamento, evitar problemas. Pero sí se tiene que hacer bajo el proceso judicial. Realmente son 4 etapas, ¿no? Entonces, en el momento que se apertura la sucesión, con testamentos o sin testamento, se le hace el llamado a herederos y ahí se hace el reconocimiento. Posteriormente se va haciendo el inventario de los bienes y ya prácticamente se hace un proyecto de repartición en donde ya entran los que se encuentran involucrados o los que estén nombrados en el testamento. Y va a haber quien por su derecho impugne dicho documento. Pero el resultado no va a cambiar, porque para eso se testó la voluntad del finado y se va a hacer realmente como lo establece la ley. Entonces, por estos procesos que hablas, por ejemplo, en el caso de Juan Gabriel, pueden tardar 20 años los pleitos. Hemos visto procesos muy largos.
¿por qué se tardan tanto? ¿Por qué no lo resuelven? ¿O qué es lo que pasa? Cuando hay demandas no se puede resolver un testamento. No, es que el proceso judicial es lento, ¿no? Independientemente de que no se... De hecho, cuando nos ponemos de acuerdo y lo hacemos ante un notario público, en 6 meses tienes tu sucesión testamentaria. Pero cuando existe una controversia, estamos hablando de 3, 4, 5 años, hasta 10 años en resolver. ¿Cuál es el principal problema? Que una persona que se encuentra involucrada en la sucesión no esté de acuerdo, va a impugnar ante apelación, ante amparo, aunque no cambie el resultado, pero obviamente esto lo hacen de manera mañosa porque dicen, bueno, no vas a tener el goce y disfrute del bien. En este momento no vas a poder realizar ningún movimiento. Si tú lo quieres vender, mientras esté en litigio no lo vas a poder hacer. Y te obligo a negociar para que entre más rápido se termine este pleito, pues tú puedas hacer tu venta del inmueble, por decirlo así. Claro, o sea, podrían llegar a ganar algo para que retiren esas denuncias que impiden hacer la sucesión testamentaria. Porque al final del día es un bien inmueble parado, dinero parado. Claro, yo vi la de Lola Beltrán, que duró 20 años el proceso, con José Quintín y María Elena Leal, por ejemplo, y él invirtió en abogados y todo, y a la mera hora se hubiera llevado más si hubiera aceptado el acuerdo que le proponía María Elena Leal. Es que de verdad que a veces la parte proporcional por lo que está en pelea es mínima, pero se enfrascan más en el pleito sentimental, que es como tener la razón. En tener la razón. Yo cuidé más a mi papá y por ende merezco más. No, pero la ley es muy clara. Hay 3 hijos, se reparte entre 3 hijos. Y por ejemplo, con José José, el tema de las regalías. Si él no lo dejó especificado o si en el testamento que hay en México está especificado supuestamente en la ANDI, que es para los hijos. Pero hay 3 hijos. En ese momento que él lo cedió no estaba Sarita Sosa. Es que en el tema de las regalías, como las regalías es un derecho que se registra en el derecho nacional del autor, esa es una masa hereditaria que entra en las herencias. También. Entonces, ahí tiene que estar dentro del testamento. Así es común lo mismo que tener una casa, un carro, una cuenta bancaria. Ese certificado en donde reconocen la protección legal, el de la obra creada, tiene que estar en el testamento. Y si obviamente nada más dice que se lo dejó a sus hijos, por ende los 3 hijos tienen derecho. Pero en el momento de que aparece esta Sarita, pues se tiene que iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad si no existiera el apellido de José José, para poder entrar a juicio. Por eso se tardan mucho los juicios, porque cuando muere un artista, en el caso de los artistas que pasa mucho, muy seguido, aparecen hijos por todos lados. A Juan Gabriel han aparecido miles de hijos, ¿no? Pero no se puede resolver un juicio cuando hay un tercero interesado en juicio o un tercero afectado. Por lo tanto, cuando el juez notifica a todas las partes y en algún momento uno de sus hijos dice, sabes que yo también soy su hijo, pero en este momento no me encuentro reconocido, pues no te voy a resolver hasta que termine tu juicio de reconocimiento. Y ahí se traba todo. Entonces, en este sentido, tenemos que tener muy claro que entre menos juicios existan o entre más prerrogativas e impugnaciones llegue a haber en un juicio, más fácil se va a resolver. O sea que es mejor un mal arreglo que un buen pleito y de preferencia dejar testamento. El consejo del día es hacer tu testamento, realmente dejarlo superplasmado a la voluntad que sea en tus facultades mentales. Es muy fácil, vas a acudir a un notario público, hay un mes del testamento, te dan el 50% de descuento, llevas 2 testigos y realmente deseas lo que quieras heredar, tus joyas, tu legado, tus bienes, tus cuentas bancarias. Más que nada ahorita... Dejas menos problemas para la familia, sin duda alguna, si haces un testamento. Pues ahorita una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia, porque a muchas personas se han ido antes de tiempo, es realizar nuestro testamento para poder cobrar seguros de vida, para poder hacer uso de las cuentas bancarias, de los bienes inmuebles, poderlos vender. Porque no, sino de lo contrario, si no tienes reconocida esa personalidad, vas a tener a lo mejor mucha herencia, pero no vas a poder ejecutar nada de esa herencia. Disponer. Muchas gracias, Víctor. De veras muy interesante. Y como dices, consejo del día, no le tenga miedo, haga su testamento. No está llamando a la muerte, está haciendo a un lado los problemas. Gracias. No, gracias a ustedes.